Bienvenidos al curso de aritmética para el quinto grado de primaria. Hoy 16 de julio de 2020 y nuestro tema es representación literal y comparación de números naturales. Representación literal de un número. Cuando no se conocen las cifras de un número, se puede expresar utilizando letras, generalmente minúsculas, u otro signo, a las cuales se coloca una línea en la parte superior. Observemos algunos ejemplos. Un número de una cifra lo expresamos con la letra A, porque habla de un solo número y A es la primera letra del alfabeto. Siguiente ejemplo. Un número de dos cifras lo expresamos así, AB. ¿Por qué? Porque no nos especifican si son iguales. Entonces la segunda letra que continúa, según el alfabeto, es B. Y con una línea en la parte superior. Siguiente ejemplo. Un número de tres cifras. Lo expresamos A, B y C. 1, 2 y 3. Un número de tres cifras. Como no especifica que son iguales, por eso cogemos las letras del alfabeto utilizando el orden cronológico, que es A, B, C. Y siempre con una línea en la parte superior. Siguiente ejemplo. Para expresar un número de dos cifras iguales. Acá tenemos. Acá sí nos dice dos cifras iguales. Entonces la primera letra del alfabeto es A. Y como nos dicen dos cifras iguales, entonces va a ser doble A, A, y con una línea en la parte superior. Siguiente ejemplo. Para expresar un número de tres cifras que comienza con 3. Ahora nos dicen tres cifras, pero nos dan un dato más que va a empezar con el número 3. Entonces colocamos 3 porque dice que empieza. Este va a ocupar el lugar de A, entonces la siguiente letra va a ser B y C, porque es el orden del alfabeto. A está representado por el número 3, continúa B y continúa C, y siempre con una línea en la parte superior. Siguiente ejemplo. Para expresar un número de tres cifras que termina con 7. Tres cifras. Hablamos de A, D y de C. Tres cifras. Pero termina con 7. Entonces C va a ser reemplazado por el número 7. Porque dice termina. Siempre con una línea en la parte superior. Continuamos con algunos ejemplos más. Nos piden representar un número de 4 cifras iguales. La primera letra de nuestro alfabeto es la letra A y nos dicen 4 cifras iguales. Entonces 4 veces se va a repetir la letra A. 1, 2, 3 y 4. Y siempre con la línea en la parte superior. Luego nos dicen representar un número de 4 cifras que empieza con 9. Entonces vamos a hacer acá algo diferente, en el cual también es la manera correcta de desarrollar esta representación. Vamos a empezar con 9 seguida del orden de las letras. 9, luego A, B y C. Diferentes letras porque no nos dicen que son iguales. Empezamos con 9 y hemos seguido según el orden de nuestro alfabeto. A, B y C. También es otra manera de cómo representar el número de 4 cifras, seguido siempre de la línea en la parte superior. Ahora nos piden representar un número de 4 cifras que terminan en 9. Estamos hablando de A, B, C y D. Entonces D va a ser reemplazado por el número 9, porque nos dicen terminan en 9. 1, 2, 3 y 4. Y siempre con la línea en la parte superior. Ahora observemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el mayor número de 5 cifras iguales? Nosotros sabemos que la primera letra del alfabeto es la letra A. Y nos dicen 5 cifras iguales. ¿Cuántas veces se va a repetir A? Pues 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero tenemos un dato más. Nos piden cuál es el mayor número de 5 cifras. Entonces quiere decir que A va a ser igual al mayor. El mayor en este caso sería 9.
Cuando hablamos de cifras, cogemos desde el 1 hasta el 9. No abarca del 10 hacia adelante. Es del 1 al 9. O sea que el máximo número mayor sería 9. Por eso 9 se va a repetir 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque si hablamos del menor, sería 1. El mayor sería 9. Y siempre conservando la línea en la parte superior. Continuamos con el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el mayor número de 5 cifras diferentes? Al decir 5 cifras nos estamos refiriendo a las primeras 5 letras del alfabeto, que es A, B, C, D y E. Y como nos dicen diferentes, estamos en lo correcto. Siempre seguida de la línea en la parte superior. Contemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cifras diferentes. Pero nos dan un dato, nos dicen cuál es el mayor. Entonces al decirnos cuál es el mayor, nosotros recordamos que el mayor es 9. Porque si nosotros pensáramos que fuera 10, claro que es mayor que 9, pero 10 ya tendría 2 cifras, 1 y 0. Cuando hablamos de representación literal de un número, estamos hablando del 1 hasta el 9 como máximo, no más. ¿Por qué? Porque son números de una sola cifra. Entonces decimos que A va a ser igual a 9, que es el mayor, B va a ser igual a 8, C igual a 7, D igual a 6 y E igual a 5. ¿Y por qué? Porque 9 es el mayor y A es la primera letra del alfabeto. Entonces, mayor a 9 no puede haber un número, ya sería menor a 9. Por eso estamos haciéndolo en forma descendente, de mayor a menor. Entonces ya tenemos formado nuestro número. ¿Y qué número es? 98.765 es nuestro nuevo número, formado de nuestro ejemplo. Comparación de números naturales. Los números naturales son un conjunto ordenado. Es decir, dados dos números, siempre será posible saber cuál de ellos será menor o mayor que el otro, o si ambos son iguales. Continuamos con un ejemplo. Comparemos los números 7582 y 7567. Coloquemos nuestros números. Si nosotros observamos las dos primeras cifras, vemos que son iguales. 75, 75. Ahora comparamos la tercera cifra, que es 8 y es 6. Al observarlas, podemos darnos cuenta quién es mayor. Pues 8. ¿Y por qué ya no hacemos la comparación entre 2 y 7? Porque son las unidades. Tan solamente con haber encontrado quién es mayor entre las decenas, ya podemos determinar qué número es mayor. Entonces decimos que 7582 es mayor que 7567. Cuando nosotros tenemos números con cifras en común, como en este caso 75, 75, debemos hacer con mayor precisión la comparación, porque cuando son diferentes es fácil, es a simple observación nada más. Por eso, recomendación, cuando tengan que hacer una comparación con números que tengan cifras iguales, preferible utilizar este tipo de secuencia para que ustedes puedan encontrar realmente cuál de ellos es el mayor. Continuamos con el siguiente ejemplo. Ahora comparemos los números 258.179 y 258.191. Primero colocamos nuestros números. Ahora comparemos. Acordémonos que cada vez que tengamos números que tengan cifras iguales, debemos hacer más precisa nuestra comparación. Entonces observamos. Las tres primeras cifras de nuestros números son iguales.
Ahora continuamos. La siguiente cifra también son iguales. Entonces vamos a la siguiente cifra, que en este caso es 7 y es 9. Entre 7 y 9, en las decenas, podemos saber cuál de ellos es mayor. Pues 9. Entonces ya determinamos qué número es mayor. 258.179 es menor que 258.191. Acuérdense que cuando tengamos números que tengan cifras en común, cifras iguales, hay que determinar con precisión nuestra comparación. Y lo recomendable es terminar siempre en las decenas. Y una vez ubicada en las decenas podemos encontrar qué número es mayor que el otro.